Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en Haz tu parte, este programita que desde hace varias semanas estoy trabajando con ustedes para hablar de cosas positivas y criticar también las cosas que hay que criticar, siempre desde la mesura, ¿no? Desde el entendimiento. Ahora para hablar de una propuesta de ley, de una ley que está sellada y sacramentada por el Congreso que el presidente de la República tiene que observar o simplemente aprobar. Se trata de una ley maravillosa para mí, desde el punto de vista del ciudadano común, ¿no? Una ley que establece las acciones prioritarias de descontaminación, remediación y recuperación de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales. En cristiano, una ley que intenta proteger ríos y lagunas que han sido golpeadas, dañadas por la obstinación humana, ¿no? Me enteré de la disposición que está aprobada, ha sido discutida, ha pasado a comisiones por Pepe López de Apumayo Expediciones, un amante de los ríos, un huayqui en el Cusco que desde hace 26 años maneja una agencia que explora ríos y se aventura a recorrerlos en kayak por zonas maravillosas del país, ¿no? Hablo del río Apurímac, del río Vilcanota, Urubamba, en el mágico Cusco, ¿no? Pepe López es parte de un grupo de atentos ciudadanos comprometidos con la naturaleza que en el Cusco están cotidianamente viendo el tema de la reforestación. Yo he hablado de ellos, hablé de Joaquín Randall, indígena blanco de Ollantaytambo, este hombre del futuro, ¿no? Que ha agrupado a toda la gente para sembrar. Pero claro, uno reforesta las laderas y se da cuenta que hay otros problemas, por ejemplo, que hay incendios. El Cusco está ardiendo nuevamente, ¿no? Pero bueno, mis amigos de Valle Sagrado Verde han estado discutiendo estas cosas y ahí se coló este comentario de Pepe López, ¿no? Es decir, la ley que está a pocas horas de ser aprobada o simplemente negada, si es que el presidente lo considera así, estaría por primera vez en la legislación peruana reconociendo que un ser inanimado en apariencia como un río tiene derecho a existir y a regenerar sus ciclos vitales y procesos evolutivos. Esta música para mí es celestial, es el summa causai que los hermanos ecuatorianos y bolivianos en los 90 hicieron cuerpo legal, hicieron constitución en sus países, ¿no? Es decir, el amor a la tierra, el apego al buen vivir, a la vida en plenitud, ¿no? Cuidar la naturaleza, ¿no? Qué bacán, estoy feliz. Los congresistas del parlamento anterior, tan golpeado por la ciudadanía en sus críticas, hizo bien su parte, hizo bien su tarea. Se reunieron y con obstinación, con trabajo duro, me imagino, fueron aprobando en comisiones esta ley que por primera vez, creo, le da a estos espacios hídricos el peso político que tienen, ¿no? Hay que cuidarlos porque han sido golpeados. Y la ley, que es muy linda, la he gozado en estos días, habla de cuencas que ustedes seguramente conocen o reconocen, ¿no? Cuencas hidrográficas en todo el Perú. Las menciono, voy a leer. El río Santa, un río maltratado por una minería antigua que ha devastado sus laderas, ¿no? El río Santa pertenece a dos regiones, la región Ancash, que es la principal, y su naciente en La Libertad, la cuenca del río Moche en La Libertad, la cuenca del río Chicama, el río Jequetepeque en La Libertad también y Cajamarca, la cuenca del río Vilcanota, que es donde se mueven mis amigos que están haciendo turismo de verdad en el Cusco, ¿no? Un río que va recogiendo aguas de todo su drenaje, de toda su cuenca, y se va contaminando. Yo hace algunos años participé en una limpieza del río y lo que recogimos fueron jeringas, basura hospitalaria que va llegando por los ríos que salen de la ciudad e inundan el Vilcanota, el Urubamba, el río madre, el río maestro, el río sagrado de los incas, ¿no? Hay que limpiarlo, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que hacer que el río vuelva a su vida natural, prístina, sana, ¿no? El río Tambo, en la región de Moquegua, los ríos Hilo, también en Moquegua, el río Patara, Antajarane y Toco, en la región de Moquegua. Cuidar también y remediarlo, recuperarlo, los ríos Napo, Tingo, Huallaga, el río Yayimayo, una cantidad inmensa de cauces fluviales que hemos destruido, el río Marañón y Chambira.
en Loreto, el río Corrientes, donde han habido desastres ecológicos, donde se ha vertido el petróleo, ¿no? En la región de Trompeterio y Urarinas, en el departamento inmenso y muy contaminado de Loreto, la cuenca del río Pastaza, en el Alto Amazonas, territorio Aguajún, la cuenca del río Tigre, también en Loreto. Es decir, ríos fundamentales que hemos maltratado, que hemos destruido, ¿no? Esta norma, que como toda norma tiene que ser convertida en un reglamento y luego tiene que ser aplicada en su rigor, le entrega a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales una misión que con la ciudadanía, con los pueblos indígenas, con las organizaciones de base, tiene que convertirla en positiva. Recuperar a partir de acciones muy prioritarias de descontaminación, remediación y recuperación de las cuencas hidrográficas, porque los ríos tienen vida y hay que cuidarlo. La norma también integra, lo dije al principio, lagunas de importancia como la laguna de Humayo en Puno, la de Yarinacocha, la de la fiesta de San Juan en la región Ucayali, la laguna de Chacas en Juliaca, la laguna de Salinas, cerca de Aguada Blanca, en Arequipa, el lago de Chinchaycocha, tremendamente contaminado por los relaves de la industria minera que durante años, cientos de años, ha destruido ese paisaje altiplánico, que se suma además a un manejo del agua para la represa que atenta contra la vida de especies simbólicas, emblemáticas, como Podiceps tapsanovsky, el zambullidor del lago de Junín, una especie que solamente vive en ese lago y que desarrolló su anatomía evolutiva de tal forma diferente a otros zambullidores porque tenía de laguna en laguna la posibilidad de ir sin batir sus alas tanto cuando se le acababa la dispensa alimentaria, ¿no? Ocurre que esas lagunas, ese archipiélago de lagunas en Junín se fue contaminando. Y claro, los otros podíceps que podían aletear migran, pues, pero este no. Este vive ahí, en un lago profundamente contaminado, ¿no? De ese tema estoy hablando en un artículo que voy a publicar próximamente en una agencia ambiental en la que laboro, porque hay que decirle a los dueños de las hidroeléctricas que alimentan de energía a las ciudades que tienen que hacer un trabajo consecuente con la biodiversidad y su respeto y su cuidado, ¿no? La norma también habla del río, el lago Rimachi, en el distrito de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, una región, un río, un humedal, un lago, donde he visto la mayor cantidad de pesquerías de mi vida, ¿no? Toneladas de peces que alimentan a esas poblaciones, algunas aguajún, otras de ribereños, ¿no? Que está contaminado, que está golpeado, ¿no? La norma, repito, que ojalá el 16 o antes de agosto el presidente Castillo promulgue, está ahí, a la espera de que se logre finalmente el consenso en el Ejecutivo, ya se hizo en el Congreso, en el Legislativo, y se rubrique, ¿no? Tarea importante del anterior Congreso, ¿no? Donde su presidenta, Mirta Vázquez, una defensora de la vida que queremos, del futuro en el que soñamos, del summa causae, ella fue la abogada de Máxima Acuña en su diferendo con una minera importante, ha llevado a consenso, a buen consenso esta situación, ¿no? Las cuencas hidrográficas son fundamentales para la vida del hombre. No pueden estar a la buena de Dios, no pueden estar destruidas como están. Tenemos que cuidarlas, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte. En estos días, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, lo han leído ustedes en la prensa, ha advertido que no estamos haciendo bien la tarea y las previsiones que se tomaron en el Acuerdo del París no se han cumplido. Y los plazos están cada vez más cerca a nosotros. La hecatombe la estamos viendo. Pero claro, nos encanta discutir sobre temas menudos de la agenda, cuando son estos temas los que hay que ir asumiendo con valentía y tomando decisiones drásticas, ¿no? Quiero agradecerle a los congresistas que han sacado esta ley adelante,
a Mirta Vázquez, al vicepresidente Luis Robel, los he criticado ustedes también seguramente, porque no fue un congreso que buscó consensos, fue un congreso de medianías, no fue un buen parlamento, ¿no? Pero aquí, en el último día de su sesión, creo que ha sido el 21 de julio, pocos días antes de que entre el nuevo congreso aprobaron en consenso esta ley, que es una suma de proyectos de leyes que intentaban cuidar todos estos ríos, todas estas cuencas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Han hecho bien su parte. Han hecho bien su parte. Le toca al presidente de la República firmar, dar su autógrafa de ley a este proyecto de ley aprobado por el Congreso y que los gobiernos locales hagan su parte. Es decir, apliquen, bajen al llano, aterricen lo que la norma dice, ¿no? Quiero felicitarlos, quiero agradecerles y quiero comprometerlos a ustedes para seguir viendo lo positivo, ¿no? Tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar los valles, tenemos que cuidar las cuencas, tenemos que ser una tribu mucho más exigente con las autoridades para que hagan ellos bien su parte, su tarea, ¿no? En fin, los dejo ahí. Tengan una linda semana. Estamos haciendo bien nuestra parte, pero la tarea es impresionante, casi infinita. Son los trabajos de Hércules. Hay que hacerlo, pues. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Hay que hacer la tarea. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Ya saben, compartan este pequeño alegato en pro del futuro, esta conversa, esta cháchara con sus amigos, ¿no? Estoy en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en otras más. También en YouTube, ¿no? Modernizándome, pues. Ahí nos vemos. Cuídense.